¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal, Estudiando el Verbo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión, con ayuda de Dios, queremos presentar un tema muy especial para cada uno de ustedes. Así que, antes de iniciar este estudio de la Palabra de Dios, del libro de libros, quiero invitarles para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por esta gran oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Señor, humildemente te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Límpianos y purifícanos, oh Señor, porque queremos ser perfume agradable a ti, oh Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, nos habilite con poder en esta hora, Señor, y que no hable tu siervo, Padre eterno, sino que hable tu palabra, Señor, que hable tu Espíritu a cada uno de los que nos están oyendo y los que nos han de oír, Señor. Gracias por escucharnos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo humildemente. Amén, amén. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este su canal Estudiando el Verbo. Hemos venido presentando diferentes temas a lo largo ya de algunos años en este canal y queremos seguir estudiando junto con ustedes la palabra de Dios. Así que en esta hora queremos presentarles un tema que quizás para muchos sea muy espinoso. Sin embargo, hay un mensaje de Dios que dar para el mundo. Y esa es la razón principal por la cual en esta hora hemos apartado un tiempo muy especial para todo esto. Así que vamos a estar abriendo la palabra de Dios continuamente, así que tengan a la mano su Biblia, la palabra de Dios, porque vamos a estar utilizando continuamente. El título de este tema lo hemos denominado Bebiendo el vino de Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Bebiendo el vino de Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Para ello quisiera iniciar con una cita que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Que nos despertemos, que estemos atentos, que nos levantemos de ese sueño en el que estamos muchos como cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón principal? Que nuestra salvación está cerca, está más cerca que de lo que creemos, ¿verdad? Así que meditando en esta cita, vamos rápidamente a iniciar este tema, bebiendo el vino de Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Desde un principio ha sido el propósito del adversario de Dios crear una falsa religión en el mundo para ser adorado como Dios. Ha dado de su propio espíritu a falsos pastores o líderes para crear iglesias emergentes para todo el mundo. Denominaciones supuestamente de la fe cristiana para que todo el mundo se acomode y de esta manera desviar a los verdaderos y sinceros creyentes con falsas doctrinas. Una falsa adoración y falsos dioses. Además de practicar falsos ritos
revestidos e impregnadas de paganismo y tradiciones y costumbres. En la presente exposición hablaremos especialmente de una denominación que se dice ser la madre de todas las iglesias o religiones, y que en la Biblia se le conoce como la Gran Babilonia. Hablaremos específicamente como recordatorio del festejo que se llevó a cabo a finales de este mes de marzo de este año, y que cada año se festeja como una tradición, mas no por fe. En esos días se festeja teniendo como antesala el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, que según la liturgia de la llamada Iglesia Universal o Madre, esta práctica fue instituida por el monje Francisco de Asís en 1224, según algunas fuentes. Otras fuentes dicen que a partir del siglo IV de nuestra era, donde es claro que promueven la salvación por obras, contrariamente a lo que afirma la Biblia. Para ello quiero invitarles que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, al versículo 8. La palabra ángel, del griego ángelos, significa persona que trae noticias. Así que, considerando este significado, vemos que un ángel puede ser un mensajero o puede ser literal un ángel celestial. En este caso, la mayoría de comentadores y estudiosos de la Biblia creen que este ángel se refiere a la iglesia o al pueblo de Dios que va a dar este mensaje especial y que lo viene dando a través de la historia. ¿Y cuál es ese mensaje? Según Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El apóstol Juan dice que Babilonia, ¿sí?, en sus tiempos ya se le denominaba Babilonia a Roma, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones, es decir, ha enseñado a todas las naciones doctrinas de hombres, dice, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De acuerdo a 1 de Pedro 5:13, en tiempos del apóstol Pedro, como dije, ya los cristianos le llamaban a Roma Babilonia. Sin embargo, por si quedara duda acerca de la identificación de la ciudad o del imperio de Roma, que más tarde, en tiempos de Constantino, Roma sufrirá una metamorfosis al convertirse no solo en un poder político, sino también religioso, predicho en Daniel 7:20 al 25. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de los 10 cuernos que tenías en su cabeza y el otro que había salido delante, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Me detengo ahí en el versículo 20 del capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Cuál es la iglesia o el poder político religioso que ha perseguido por mucho tiempo a los que no creen en sus doctrinas, a los que no están de acuerdo con sus políticas? ¿Alguien podría decirme a quién se asemeja de lo que el profeta Daniel ya estaba prediciendo en sus tiempos? Sin duda, hablaba de una iglesia o una representación de una iglesia que hablaría cosas como yo soy el vicegerente de Jesús, a mí se me ha dado las llaves de los cielos, todo lo que yo ate en la tierra quedará atado y lo que desate en la tierra quedará desatado. Yo puedo modificar los tiempos y la ley de Dios. ¿Habrá alguna fe político-religiosa que coincida con lo que dice el profeta Daniel? Sin duda sí. Versículo 22
nos lo vamos a saltar y nos vamos a ir hasta el versículo 25 para poder identificar un poco más, ¿sí?, a Babilonia. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hay varios elementos en esta cita donde podemos identificar a la Gran Babilonia. Sin duda, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos daría claramente quién es la Gran Babilonia. Y por el tiempo en el que se le dio el poder, por 1260 años, ¿sí?, literales, es lo que significa hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta cita de Daniel 7:20 o el 25, el versículo 25, sin duda nos habla de un cuerno pequeño que derribó a 3 cuernos. Tanto cuernos representan gobiernos, representan reinos, y en el caso del cuerno pequeño, para poder sobresalir, tuvo que vencer a 3 reinos. Son esos 3 cuernos que derriba el cuerno pequeño para poder sobresalir. Y están representados sin duda por el obispo de Roma o papa. Clemente, quien era obispo en Roma, hizo un llamado a los cristianos a que se sometieran y obedecieran al representante de la Iglesia Universal, es decir, a la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, vamos a continuar con el punto central de la lección. Ya hemos visto que el segundo ángel de Apocalipsis 14:8 nos dijo que ha caído Babilonia. ¿Qué significa que ha caído Babilonia? Significa que ha abandonado las enseñanzas puras de Cristo Jesús. Ha abandonado el amor de Jesús y ahora blasfema, sí, contra Dios. Dice el segundo ángel, ha caído. En ese tiempo, la ciudad de Babilonia, una vez esplendorosa, yacía en ruinas casi totalmente. Era un lugar deshabitado y un verdadero símbolo de la suerte que le espera a la Babilonia espiritual de los últimos días. La razón es clara y justa, pues Babilonia ha abandonado la pureza de las enseñanzas y el amor de Jesucristo. Más claramente, los comentadores llaman Babilonia no solo a la madre de las iglesias, que es representada por el papado y que ha dividido y perseguido a la iglesia cristiana y ha dado muerte a los santos del Altísimo, sino también a aquellas iglesias protestantes que se le han unido a través de concilios ecuménicos o por doctrinas afines, poniendo de manifiesto la necesidad de hacer una verdadera reforma en sus creencias. Ahora, ¿qué significa ha hecho beber a todas las naciones el vino? Sin lugar a dudas, la afirmación del segundo ángel en cuanto que ha hecho beber a todas las naciones, él simboliza y describe la aceptación de falsas enseñanzas y la política de Babilonia. Ha hecho beber a todas las naciones, dice el segundo ángel, pero también sugiere que se emplea la fuerza, ¿sí?, en este acto, en esta acción, utilizando elementos religiosos que presionarán al Estado para que se imponga sus decretos por la fuerza. Y una de las cosas que falta que imponga por la fuerza, sin duda, es el domingo como día de reposo para el Señor. Aunque ya desde el siglo IV muchas iglesias vienen observando este día, el domingo, como primer día de la semana, como día del Señor y como pretexto que fue el día de la resurrección de nuestro amado Cristo Jesús, como día santo, tiene un significado que va más allá del hecho de considerar el domingo como día de reposo. Al revisar la historia de la persecución por parte de Roma papal hacia todos los que rechazaran el vino del furor de su fornicación
vemos que desde la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo hasta el gobierno de Constantino fueron 300 años y que posteriormente se realizaron cuando menos otras 3 persecuciones que incluyeron la llamada Santa Inquisición, que duró desde la Edad Media hasta el siglo XV, hasta la herida impuesta a la bestia, es decir, hasta 1798, cuando el Papa Pío VII fue capturado por el general Berthier del ejército de Napoleón Bonaparte y depuso sus poderes políticos y pontificios al Papa Pío VII, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13:3. Vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis 13:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada y toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Sin duda, una vez que Babilonia recupere su poder y autoridad, va a haber nuevamente otra persecución de aquellos que no piensan, que no tienen la fe, que no siguen sus doctrinas y que se niegan a tomar el vino del furor de su fornicación. Sigue diciendo el mensaje del segundo ángel del furor. Cuando alguien está eufórico, significa que algo le produce ese estado de euforia. Aquí tendríamos que considerar tanto la palabra furor como la palabra fornicación. Vamos primero a ver la primera palabra. Al ofrecer su vino a las diversas naciones, Babilonia no tiene el propósito de causar furor, pues ella afirma que el beber de su vino traerá paz a las naciones. Revelaciones o Apocalipsis 13:12. Vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis 13:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Sin embargo, beber de él traerá sobre todas las naciones la ira de Dios. Dios ha hecho una invitación a todo el mundo, porque no quiere que nadie se pierda. Y no solamente en los evangelios, sino también en el libro de Revelaciones, en el capítulo 18, en el mensaje del cuarto ángel, donde Dios hace la invitación para que salgan de Babilonia. Dice, oí entonces, el versículo 4 del Apocalipsis 8, dice, oí otra voz del cielo que decía, ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Dice, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Entonces, ¿qué traerá a todas las naciones? Y a Babilonia traerá sin duda la ira de Dios. ¿Qué significa en términos literales esto último que nos da el segundo ángel? Sí, hablando ya de la segunda palabra, ¿verdad? Las dos palabras están entrelazadas, furor y fornicación, ¿verdad? Y simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el mundo. Es decir, la iglesia se ha adaptado al mundo, ha fornicado con el mundo. Entonces, simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el mundo, o entre la iglesia y el Estado. La iglesia debe estar casada con su Señor, o debería estar casada con su Señor. Pero cuando busca el apoyo del Estado, han notado que hoy la iglesia a la que nos referimos está muy inmersa en las cuestiones políticas, está muy inmersa en las cuestiones de hacer dinero, en las cuestiones de estar en el mundo. Pero la iglesia debe estar casada con su Señor, serle fiel. Pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a su legítimo marido y mediante su nueva relación comete fornicación espiritual. Profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero confías en tu hermosura
y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. Eso fue lo que le pasó sin duda al pueblo de Dios, a la nación israelita. La nación israelita era como una esposa de Dios, pero al ir en pos de las naciones, al querer ser igual que las naciones, al querer en primer lugar tener un rey dentro de su nación, a tener las costumbres de las naciones, se prostituyó. Vamos también a otra cita más que se encuentra en Santiago 4:4. Santiago 4:4, ¿qué dice la palabra de Dios? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo está representado por todos aquellos incrédulos que no creen ni confían en Dios. Y hay mucha gente así. Por eso es urgente que demos el mensaje del segundo y tercer ángel, ¿sí?, en esta hora. Dice el apóstol Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todo esto con el propósito de desviar la mirada de los creyentes de Cristo y ponerla en los hombres. Ejemplo, los papas demandan obediencia y sujeción en vez que sea a Jesucristo. Por eso dicen que son representantes de Dios en la tierra. Cuando el libro de Daniel habla del cuerno pequeño y de que éste hablará cosas opuestas a Dios, blasfemias, se refiere a esto. Muchas veces hemos encontrado en diferentes libros o literatura de la Iglesia Católica que la Iglesia y sus representantes, más bien, tienen el poder y la facultad de poder cambiar los tiempos. Pero cuando hablamos de cambiar los tiempos, no solamente hablamos de cambiar el día de reposo, sino todo el orden de las actividades humanas, todo el orden de la creación. Y esa atribución solamente es de Dios. No solo ha sido la infidelidad la causa por la cual ha caído Babilonia, sino también ha hecho de haber mezclado con verdad la sana doctrina de Cristo con doctrinas de hombres. Por eso el profeta Daniel nos advirtió que el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13 hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cómo es que se transformó Roma imperial en Babilonia? Por cuestiones políticas. Por eso a partir del siglo IV, la iglesia que una vez fue pura se convirtió en la gran Babilonia. Y todas las iglesias protestantes después de la reforma de Martín Lutero han venido cayendo, se han venido uniendo a la gran Babilonia. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados a sus manos hasta tiempos y tiempo y medio tiempo. Son 1260 años literales, de acuerdo a lo que dice Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Entonces la profecía dice que este poder político y religioso mudaría los tiempos y la ley de Dios. Ya vimos que mudar los tiempos no solamente es cambiar el día de reposo del Señor, sino también es modificar todas las acciones y actividades de la creación. Hacer un calendario de lo que se tiene que hacer, ¿sí?, en el transcurso del tiempo. Y así está involucrada la gran Babilonia. Sin embargo, en este pasaje de Daniel 7:12, Daniel 2:21, nos dice que solamente Dios es quien tiene la autoridad de mudar los tiempos. Es Dios quien rige el destino de las naciones. Él es el que quita reyes y pone reyes. De modo que hemos visto prácticamente el cumplimiento de esta profecía, pues el sistema papal ha tomado las atribuciones, repito, que solo le corresponden a Dios, el Dios de los cielos y de todo el universo. De modo que con esto ha blasfemado el nombre de Dios
Ahora, no solamente mudaría los tiempos, sino cambiaría la ley de Dios. Si ustedes revisan las doctrinas en el catecismo de esta iglesia, verán que ya no corresponde a cómo viene en este libro sagrado, en las Sagradas Escrituras, en el libro de libros, en la Biblia, en la palabra de Dios, sino ya modificado principalmente el cuarto mandamiento, entre otros, que serían de un estudio, ¿sí?, para no detenernos tanto tiempo en esto. El esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de la historia humana. En eso se resume lo que haría este cuerno pequeño, que se convertiría en Babilonia, en un poder político religioso que se levanta con mucho poder por encima del Dios verdadero, que sin duda este es un espíritu satánico, porque de la misma manera Satanás se levantó así o se reveló así delante del Dios verdadero. Ahora, mudar la ley de Dios. El adversario de Dios ha hecho esfuerzos muy importantes para mudar la ley de Dios, pues como cristianos hemos sido testigos cómo ha mudado la ley de Dios, y aunque todavía no se decreta de manera universal y se ha obligado por la fuerza a guardar un mandamiento nuevo de parte de esta iglesia, vemos que la mayoría de iglesias protestantes, que la mayoría de naciones ya vienen guardando el domingo en vez del cuarto mandamiento que habla del día de reposo del Señor, que es el sábado. Pero la palabra de Dios es clara. Dios ha mandado que guardemos un día especial, y está escrito tan claro que ninguno de nosotros podría dudar de este mandato. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No es una cuestión de clases, no es una cuestión especial para una nación, sino esto que Dios hizo al principio, lo hizo para toda la creación. Toda la creación habría que obedecer a Dios. Y el más importante que debía de obedecer, pues a él se le dio la administración de todas las cosas que Dios ha creado, es el hombre. ¿Qué hizo Dios en ese día? Reposó. Pero aparte, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Y qué significado tiene esto? El significado es simple, que le reconozcamos como el único Dios, creador, sustentador y salvador. ¿Qué implicaciones teológicas tiene el hecho de mudar el sábado de adoración al domingo como día del Señor? Primero me gustaría decirles que Satanás y sus instrumentos humanos, hombres impíos, han creado todo un simbolismo y ritos y hasta grandes sacrificios para hombres y mujeres en el mundo para guardar la llamada Semana Santa. Claro, antes de esto, por lo menos en nuestro país, la Organización Eclesiástica Católica Romana da 40 días para que haya una fiesta de carnaval, el cual los comentadores la llaman carne a Baal. Son días de dar rienda suelta a los deseos carnales a través de bailes, borracheras, adulterio y sexo y cosas semejantes. No obstante que la Biblia las condena y amonesta a través del apóstol Pablo cuando dice que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Gálatas 5, 16 al 21. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones teológicas al mudar el sábado al domingo? El mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Los humanos por naturaleza estamos predispuestos para obedecer. Por eso Dios le dice a su pueblo, como buen padre: acuérdate del sábado
o has, o acordarte has. Lo dice no por el hecho de que el pueblo sea olvidadizo, sino porque para que el pueblo de Dios, una vez que terminó el día de reposo, los 6 días siguientes no se olvide de su Creador. ¿No se olvide de qué? De su Creador. Además, expone los derechos que como Creador posee sobre el hombre y sobre la tierra y define, por lo tanto, la universalidad de la obligación de guardar el mandamiento en memoria de la creación. Y por si fuera poco, Dios enfatiza el 4º mandamiento como una señal entre Él y su pueblo. Por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 20 y 12, mire lo que dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice el versículo 12? Vamos rápidamente a Ezequiel 20, 12. Y les di también mis días de reposo, y les di también mis sábados, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, quien los santifico. ¿Quién santifica? Jehová. ¿Quién santificó el sábado? Jehová. ¿Quién lo bendijo? Jehová. ¿Podemos adorar a Dios cualquier día? Sí, pero en especial el sábado. Ese debe ser un día de fiesta. ¿Quién es el único Dios verdadero? Jehová. De acuerdo a Isaías 44, 6 y 8. ¿A quién le debemos tributo, adoración, fidelidad y obediencia? A Jehová. Juan 4, 23, Mateo 2, 11, 14, 33 y 28, del 6 al 17, Hebreos 1, 6. ¿Quién está en contra de la ley de Dios? Satanás. Isaías 14, del 13 al 14, y Ezequiel 28, del 11 al 19. Son versículos que ya hemos leído en otras ocasiones, así que ya deberíamos de conocerlos. ¿Quién de poder el papado y representa a Satanás en la tierra? Satanás. ¿Y quién es la bestia que menciona Apocalipsis 13, 12? El sistema papal de Roma. Si nosotros revisamos el capítulo 7 del libro de Daniel, podemos encontrar que una bestia es un reinado, un gobierno, un poder político. No me digan, aquí no dice poder político, no es cuestión de sentido básico, ¿no? Sentido, o sea, no necesariamente vas a encontrar la palabra poder político, sino simplemente es una deducción por el conocimiento que tenemos usted y yo de las cosas. Un poder puede ser político, religioso, filosófico, no sé, hay diferentes conceptos, pero en este caso es un poder político religioso, ¿verdad? Eso representa una bestia. En el caso de los poderes, de los reinos que antecedieron a Roma, también se les simbolizaba por cuernos o por bestias. Un león, un macho cabrío, un oso, todas esas son bestias, ¿sí? Y por lo tanto eran poderes políticos. Ahora, el mensaje, vamos concluyendo, el mensaje del segundo ángel nos revela las causas principales que Babilonia ha caído, y este es el mensaje que debemos llevar a toda nación, lengua, pueblo y tribu, que Babilonia ha caído y que nos debería de motivar para proclamar el mensaje fuerte y preciso del mensaje del tercer ángel. La celebración de la Semana Santa, que cada año se realiza entre marzo y el mes de abril, tienen un impacto teológico muy importante en la fe de la comunidad cristiana para la restauración del verdadero día de reposo. Luego, pues viola abiertamente la ley de Dios, mudando el séptimo día, el cual fue apartado y bendecido y santificado por Dios en Génesis 2, 1, 2 y 3, y que es señal de que la iglesia o el pueblo de Dios le reconoce como Dios verdadero, creador y salvador. Por el primer día de la semana, denominado falsamente el día del Señor, siendo el sábado el verdadero día del Señor, de acuerdo al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Jesucristo dice: yo soy aún el Señor del sábado. No dice el Señor del domingo, sino dice el Señor del sábado. Ahora, sin duda, el final de la Semana Santa, que termina con el domingo de la resurrección, ¿sí?,
tiene propósitos que van más allá de un simple hecho histórico, sino tiene alcances muy importantes para la eternidad. El cuarto mandamiento ha sido pisoteado, dice el Espíritu de Profecía en Testimonios Selectos, tomo 1, página 85, ha sido pisoteado y por lo tanto estamos nosotros llamados a reparar la brecha abierta en la ley y a abogar por el profanado sábado. El hombre de pecado que se exaltó sobre Dios y pensó mudar los tiempos y la ley, transfirió el día de descanso, es decir, lo mudó del séptimo al primer día de la semana. Al hacerlo así, abrió la brecha en la ley de Dios. Poco antes del gran día de Dios, se ha de enviar un mensaje para exhortar a gentes a que vuelvan a la obediencia de la ley de Dios quebrantada por el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, si nosotros estudiamos un poco más lo que decía Martín Lutero acerca de el representante de la Iglesia Católica Romana, veremos que ya lo nombraba como el anticristo. El anticristo es uno que se hace pasar por nuestro Señor Jesucristo. Eso significa. Entonces sigue diciendo la pluma inspirada: por el precepto y el ejemplo hemos de llamar la atención de las gentes hacia la brecha abierta de la ley. Se me dijo que las valiosas promesas de Isaías 58, del 12 al 14, se aplican a quienes trabajan por la restauración del verdadero día de reposo que es el sábado. Ahora, me llama la atención aquí, y con eso termino, que dice: hemos de llamar la atención de las gentes hacia la brecha abierta de la ley. Pero es importante, dice la pluma inspirada, dice: por el precepto y el ejemplo hemos de llamar la atención, Hay un gran compromiso de todos aquellos que conocen el cuarto mandamiento, de todos aquellos que guardan fielmente el cuarto mandamiento. Debemos nosotros cerrar esa brecha que ha sido abierta por el enemigo, por el adversario de Dios, por hombres y mujeres impíos que han mudado el verdadero día de reposo por un día falso que es el primer día de la semana. Y con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos este tema, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Sí, le agradezco a usted y a Dios por esta gran oportunidad que hemos tenido en esta hora para presentar esta exposición. Hasta pronto, un abrazo y nos vemos en el siguiente tema.